Dios sigue siendo bueno. ¿Para cuántos Dios es bueno? ¿Para cuántos Dios es bueno? No decía amén, está así como el clima un poquito. A ver, ¿para cuántos Dios es bueno? Amén. A ver, de aquí para allá, ¿para cuántos Dios es bueno? Y de aquí para acá. Dios es bueno definitivamente y Él es grande sobre todas las cosas. Y por eso es que hoy engrandecemos el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a Dios, Él sigue siendo el Rey. Alabado sea su nombre. Siguiendo con el tema de la madurez, la verdad es que estoy asustado con la madurez. Veo que la madurez está en todo. De todo depende si uno es maduro o no es maduro. Carácter, acciones, formas de pensar, emociones, sentimientos, expresiones. Todo tiene que ver con madurez o no madurez. Así que, basado en el versículo que ya llevamos no sé cuántos meses de estarlo usando, de 1 Corintios 6, 2:6, donde dice, sin embargo, hablamos sabiduría ¿con quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Cuando está hablando de los que han alcanzado madurez, está hablando de los que entienden que es un proceso, que no es arte de magia, que no es que hoy voy a ayunar 3 días y ya mañana soy maduro, que no depende de pedir, sino depende de que yo me meta en un proceso y que yo ejecute el proceso. No es el hecho entonces de que yo deseo ser maduro, sino es el hecho de que yo estoy dentro de un plan y un propósito y debido a eso es que alcanzo la madurez. El asunto está que cuando Pablo le sigue hablando en esos versículos a la iglesia de Corinto, les enfoca no solo en esos versículos, sino entre todos los demás, diferentes aspectos o razones por qué la iglesia de Corinto no había madurado. Es sorprendente lo que Jesús les dice aquí lo que Jesús les dice a sus discípulos en Juan capítulo 16 y versículo 12. Es las mismas palabras que Pablo les dijo a la iglesia de Corinto. El problema aquí fue que Jesús se los dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. Mientras que allá el apóstol Pablo se lo dice a una iglesia. ¿Y qué les dice ahí? Juan 16:12. Pero tengo, ¿qué cosa? Muchas cosas que deciros, pero ¿qué dice? No las podéis sobrellevar. En la versión de PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, porque es demasiado para vosotros. ¿Qué más es sobrellevar? En otra versión, la hispanoamericana dice, pero ahorita no las podéis entender. Y hay otra que dice, debido a que no han madurado. Jesús mismo les dice a sus discípulos, ¿qué cosa? No les puedo hablar otras cosas porque no han madurado. 3 años y medio de haber pasado con sus discípulos con Jesús. Y después la conclusión es, no han madurado y por eso no les puedo decir muchas cosas que todavía tengo que decirles. ¿Qué diríamos nosotros de eso? No dieron la talla, por eso es que no les puedo decir tantas cosas que todavía tengo que decirles. No solo dijo algunas, sino muchas cosas. En otras palabras, se la perdieron.
así hablando sencillamente. Quiere decir que el que no ha alcanzado madurez no solo es el hecho de que se quedó en un nivel, sino es el hecho de que se la está perdiendo. Lo mismo le dice Pablo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 3:1: no pude hablaros de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. En otras palabras, les está diciendo, no pude hablaros las cosas espirituales, sino les habló como ¿qué? Como niños. ¿Por qué dice que les habló como niños? Porque eran carnales. En otras palabras, no lo podían entender. O las palabras que Jesús utilizó, no las podéis sobrellevar. ¿Por qué razón? ¿Qué significa eso que Jesús les dijo, no la podéis sobrellevar? Que si les hablaba las cosas que hacían falta, o en este caso Pablo, que si les hablaba a la iglesia de Corinto, las cosas espirituales, iba a ser carga en vez de bendición. ¿Y para cuántos muchas veces el diseño es una carga? Uy, no, pero es que Dios pide mucho, no, es que qué difícil, es una carga. ¿Y eso qué me está diciendo? Que no soy maduro, que no estoy actuando con madurez. Cuando el diseño, el modelo a seguir es una carga, inmediatamente me describe mi nivel espiritual. No soy maduro. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice las cosas espirituales y se digiere, entonces sí es porque estamos, ¿qué cosa? Alcanzando la madurez. La palabra sobrellevar también significa que no la pueden digerir, les hace mal. Cuando uno no puede digerir algo, ¿qué es? ¿Qué provoca? Indigestión. Y hay hermanos que cuando se les da las cosas espirituales se ponen, ¿cómo es la palabra? Se indigestan, gracias. Se indigestan, resultan enfermos, resultan enojados, confundidos, hasta enfermos, cargados, hasta enfermos resultan, porque para muchos el modelo a seguir los enferma. De la preocupación, no puedo dar la talla, no puedo cumplir, no puedo esto, y se enferman de la preocupación. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver. Ahora viene dentro de las diferentes cosas, no es solo una, sino hay varias razones por las cuales la iglesia de Corinto no dio la talla, y por supuesto por qué los discípulos o los apóstoles no dieron la talla. Pero vamos a usar el ejemplo de la iglesia de Corinto. Aquí mismo en la escritura nos lo dice. Más adelante dice, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual, ¿qué dice? No es algo improvisado, sino es algo que ¿qué? Que está, ¿qué cosa? Planificado, que ya está, ¿qué cosa? Determinado. Ahora aquí mismo en el versículo 8, siempre de 1 Corintios 2, ¿qué dice? Antes bien, como de ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué pasó? Conoció esa sabiduría de Dios. ¿Y qué más? Porque si la hubieran conocido, nunca, entonces, ¿por qué se las ocultó el Señor? Para que no estropearan el plan del Señor. Mire, pero es que yo no entiendo, no me cabe en la cabeza. Pues a mí ya no me preocupa que no le quepa en la cabeza, porque si no va a estropear el plan del Señor. Pues, ¿por qué aquí no le cabía? ¿Por qué no? Porque no se los dijo a ellos, porque ellos hubieran, ¿qué dice? Estorbado, ¿qué más? Impedido que Cristo llegase a la cruz. Entonces, ¿qué hizo? No los dejó que ¿qué? Que la conocieran o que la entendieran.
¿Y qué más? Más que todo el versículo 12 en adelante. Y nosotros, o el 10 que dice, pero Dios, ¿qué cosa? ¿Por qué cosa? O sea, no es por estudio, no es por, ¿qué cosa? Mucha oración, mucho ayuno, es por revelación del Espíritu, que es muy diferente. Ahora, ¿qué dice aquí? El versículo 12. Y nosotros no hemos recibido, ¿qué dice? El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el versículo anterior dice que el único que conoce a Dios y las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos revela en primer lugar lo que Dios es y lo que Dios quiere. Pero en segundo lugar, dice aquí en el versículo 12, para que conozcamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una cosa es saber lo que Dios es, su naturaleza, pero otra cosa es saber lo que Él nos ha concedido. Todos los recursos que tenemos al alcance, ¿para qué? Para, valga la redundancia, para alcanzar la madurez, para llegar a la plenitud de Cristo, para dar la talla. En otras palabras, cuando el Señor nos pide que maduremos, no nos está dejando así en el aire como a ver qué hacemos, dónde conseguimos el recurso, qué hacemos y por Dios bendito, Dios nos puso en este aprieto. No, Él no solo nos dijo qué es lo que Él quiere, sino nos ha provisto, como dice ahí, para que sepamos lo que nos ha concedido. En otras palabras, que comprendamos bien qué es lo que nos ha dado. Ese fue le voy a llamar así solo por no usar una palabra negativa, pero ese fue el bendito problema de la iglesia. Si quiere lo ve del otro lado, pero ya es palabra suya. Ese fue el bendito problema de la iglesia, que no entendieron lo que el Espíritu Santo nos había concedido. El Espíritu Santo nos hace entender no solo lo que Dios quiere, sino lo que Él nos ha concedido. Ahora, ahí aquí empieza entonces Pablo, ¿qué era lo que no habían entendido los hermanos de Corinto? Y vamos a ver las demás iglesias. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 13, lo cual, ¿qué cosa? También hablamos, ¿qué cosa? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino ¿qué más? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, aquí ya comienza lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros. ¿Qué dice? Ahora viene, ¿qué fue lo que la iglesia no entendió? ¿Qué fue lo que los hermanos en aquel entonces no comprendieron? Y en cierta forma, ¿qué es lo que la iglesia hoy en día no ha comprendido? Veamos bien, y por eso es que hoy nos lo va a decir el Espíritu Santo. Aleluya. Muy bien. Pero el hombre que dice, el hombre ¿qué cosa? Otra vez, el hombre ¿qué hace el hombre natural? Ponga ahí hombre natural, por favor, en su mente o en su cuaderno, en su nota, hombre natural. Y luego, ¿qué dice entonces? No percibe. ¿Qué significa que no percibe? No entiende. Entonces, ¿para qué le vamos a explicar al hombre natural las cosas que son del Espíritu? Así que si no las entiende. ¿Y qué significa que no las entiende? No las digiere. ¿Qué más? No le encuentra sentido. Y por eso dice en los versículos que ya leemos, le son locura. Estos están locos, hombre. No las acepta, las rechaza. El hombre natural dice que no las entienda. Hombre, ¿qué dice? Natural. Ahora, ¿qué dice ahí? Sigamos.
y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? ¿Del hombre qué? Muy bien, ahora veamos el 15. En cambio, entonces, ¿de quién está hablando? Del hombre espiritual. Fíjese que estamos viendo el hombre natural, el hombre, ¿qué cosa? Espiritual. ¿Qué sigue diciendo? Juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿quién es el que tiene la mente de Cristo? El espiritual. Pero en el versículo 1 del capítulo 3 nos habla de otra clase de hombre, de otra expresión. Ya vamos viendo dos. ¿Cuál es? El hombre natural, el hombre espiritual. Y ahora, ¿qué dice ahí? De la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ahí está hablando del hombre espiritual, sino como a carnales. Ahora está hablando del hombre ¿qué? Carnal. Entonces nos está hablando de tres, ¿qué cosa? Expresiones, de tres dimensiones. Se recuerdan que hablamos de tres niveles: niños, jóvenes y adultos. Aquí no nos está hablando de niveles, sino nos está hablando de ¿qué? De expresiones. El hombre natural no percibe nada del espíritu. Por más de que le abra la cabeza y le meta las cosas del espíritu, no las entiende. Pero está el otro, el hombre carnal. Pero está el otro, el hombre ¿qué? Espiritual. Ya vamos entonces, ¿de qué tres cosas nos está hablando el Señor? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre ¿qué? Espiritual. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo no le pudo hablar a la iglesia las cosas que eran del Espíritu? Porque eran ¿qué? Eran carnales. Entonces, ¿qué fue lo que no entendió la iglesia? No entendió la diferencia de una, otra y de la otra. Y como no la entendió, pensó que todos eran, ¿qué cosa? Iguales. Y yo voy a pedir tres hermanos que sean muy fuertes, porque les voy a tener aquí casi todo el mensaje. El apóstol Ronald me dijo que le podía dar el tiempo a las 3:30, así que a veces uso esto por la falta de un pizarrón, y si escribo aquí en el pizarrón muy cortito. A ver, aquí el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. A ver, en ese orden que dijimos. A ver qué tres clases nos dice la Escritura. No lo digo yo, lo está diciendo qué cosa. Ahora, el hombre natural, ¿quién es? El hombre natural o la persona natural es la que no conoce a Cristo, lo que llamamos inconverso, lo que también se le llama impío. ¿Qué otra palabra se le llama? La Escritura le llama gentil. Ahora, ¿quién es el natural? El que no tiene a Cristo ni ha conocido a Cristo. Entonces, ¿cómo va a vivir? Él no puede expresar cosas de un nacido de nuevo, solo puede imitar o educarse, pero no ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque no puede. Y si dice que no puede, es que no puede, ¿va? Ahora bien, el hombre natural es aquel que ¿qué? Que no ha conocido a Cristo, por lo tanto él es conformado a este siglo. Los hijos de Dios fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29, pero este no es conformado a la imagen de su Hijo, sino este es conformado ¿a qué? A este siglo, a este mundo. Este tiene la forma ¿de quién? Del mundo. Ahora bien, el problema fue que la iglesia viene ahora. ¿Quién es el carnal entonces? El carnal es el nacido de nuevo,
El que sí ha reconocido a Cristo, como en este caso la iglesia de Corinto era iglesia, estaban en el reino, eran elegidos, eran escogidos y todo lo que usted podría decir. Sin embargo, ¿qué pasaba? Su expresión era, ¿qué cosa? Conformada a este mundo. Porque el carnal, ¿quién es? Es un nacido de nuevo, pero vive al estilo, como dijo Pablo a los Efesios en Efesios 4:17, que andan como los otros gentiles. En otras palabras, no hay diferencia entre este y este. ¿Hacen qué cosa? Tienen los mismos problemas en sus hogares, se pelean, discuten, se mienten, ¿qué más? Ya no sigo mejor, ¿verdad? ¿Qué más? Son las mismas personas, agresivas, mentirosas, ya lo vamos a ver más. No hay diferencia, sin embargo, nacieron de nuevo, pero como dijo Pablo, no oyeron la voz del Espíritu y por lo tanto no entendieron lo que el Señor les había concedido, la naturaleza nueva. Por eso el reclamo de las 7 iglesias en Apocalipsis, ¿cuál es? Al final de cada carta o de cada nota hacia las 7 iglesias, ¿qué le dice? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? No había entendido, dice, lo que se le ha concedido, porque ¿quién es el que nos hace entender y saber lo que nos ha concedido? El Espíritu Santo. Entonces, si no lo entendieron, ¿a quién estaban escuchando? Otras doctrinas, pero no a quién, no al Espíritu Santo. Y por eso es cuando no estamos escuchando al Espíritu Santo, nos hace vivir, ¿qué cosa? Carnalmente. Ahora viene Pablo y les dice, no les habla de que tenían que experimentar nuevo nacimiento. ¿Qué cosa? El reclamo era que eran, ¿qué cosa? Carnales. Entonces, un carnal, ¿quién es? Un nacido de nuevo, pero vive conformado a este siglo, según los otros gentiles. ¿Y quién es el espiritual? El espiritual, ya se ha dicho varias veces aquí, ¿quién es? Al que acomoda lo espiritual a lo espiritual, a eso mismo dice aquí, pero ¿quién es? El que está expresando a Cristo. Ya no está conformado a este siglo, sino está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, es el que está alcanzando, ¿qué cosa? El propósito del Señor. No sé si ya vamos, los miro muy así, no sé cómo, pero no sé si necesito colirio hoy en mis ojos. Ahora, entonces, ¿cuál era el problema central que Pablo le dice a la iglesia de Corinto? No han entendido lo que el Señor les ha concedido. Porque el que les da a entender qué es lo que el Señor les ha concedido es el Espíritu Santo. Ahora veamos las otras iglesias. Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma? A hermanos, a lavados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que eran carnales y que por lo tanto estaban conformados, ¿qué cosa? Porque el carnal es conformado a este siglo, a este mundo. Ahí usa la palabra cosmos. Ahí viene la palabra cosmético, superficial, imitación.
pura apariencia. Ahora, entonces, ¿cuál era el reclamo? No solo a la iglesia de Corinto, sino ahora a la iglesia de Roma. Que los hermanos de Roma no estaban siendo conformados a la imagen de Cristo, sino estaban viviendo todavía conforme, ¿qué cosa? El sistema de este mundo. Ahora viene entonces Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿y qué les dice? Les dice en Efesios 4:17 lo mismo, solo que en otras palabras. Hay cosas o hay que se pueden decir en un sinfín de formas, pero en esencia es que lo mismo. ¿Qué les dice ahí Pablo a la iglesia de Éfeso? Que ya no andéis ¿cómo andaban entonces los hermanos de Éfeso? ¿Quién es alguien que anda en la vanidad de su mente? El hombre, ¿quién? Natural. Quiere decir que la iglesia de Éfeso estaba viviendo al estilo, ¿qué cosa? Como natural. Por eso era que era carnal. Porque habiendo nacido de nuevo, ellos todavía estaban viendo no hacia el modelo que es Cristo, sino estaban viendo hacia quién. El modelo que les fue enseñado, el modelo que vieron, el modelo que así fueron educados. Algo por ahí nos está hablando el Señor hoy. Así fui educado, así soy yo. Así me enseñaron, así soy yo. Así es mi mamá, así soy yo. Así es mi papá, así soy yo. Así fue mi abuelo, así soy yo. Toda la dinastía de tal apellido, así ha sido, así que así soy yo. Ya es cristiano, ya está en el reino, pero está viviendo como. Ahora, creo que lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosa nos lo va a ampliar. Colosenses 1:13, ¿qué dice? El cual, ¿qué dice? En otras palabras le está diciendo a la iglesia de Colosa, ahora es otra iglesia. ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Colosa? ¿Y por qué se lo está diciendo? A ver, alguien nada más así en un ratito. ¿Quién viene por acá? A ver, Germán. Viene el Señor y liberta a Germán de esta vida natural. Cuando él cree en Cristo, todo el proceso de salvación, por supuesto, viene y nace de nuevo. Él es un bebé espiritual. Pero él, en vez de seguir desarrollando, él sigue viendo su educación, su cultura, su ¿qué más? Sus tradiciones, ¿qué más? Entonces viene el Señor y le dice a Germán, hablando de la iglesia de Colosa, ¿qué le dice? Habiendo sido trasladado del reino, de la potestad, porque éste vive bajo la potestad de las tinieblas. Sé que ahorita la pregunta, ¿y mi tío entonces? Pues ese es su problema, pues, ¿no? La escritura dice que el que no cree no va a ser condenado. Dice, el que no cree ya es. Así que ese es su problema, pues. Y mi abuelita y mi mamá entonces murió sin Cristo. ¿Y ahora qué? Ese no es su problema, no su de calenturas ajenas, pues. Ahora, el problema de la iglesia de Colosa es que el Señor natural no es solo que viva al estilo conformado a este siglo, sino está bajo el gobierno de las tinieblas.
Por eso es que Jesús, ¿qué le dijo a los judíos y a los fariseos y a todos? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Si el del Hijo de Dios, el Padre es Cristo, el del que no tiene a Cristo, entonces ¿quién es su papá? Eso es por qué. Por eso ahora les dice qué cosa. Por eso, hermanos, urge evangelizar, porque estamos permitiendo que el reino de las tinieblas tenga dominado un sinfín de personas. Lo glorioso es que el Señor nos va a llamar a cuentas de todas esas personas que nos ha puesto enfrente. Amén. Ahora bien, ¿y qué es la evangelización? No es sacarlos del infierno y llevarlos al cielo, es sacarlos del reino de las tinieblas y trasladarlos al reino de su amado Hijo. Inquieto, ¿va? Eso es. Por eso es que urge evangelizar. Evangelizar no es solo, mire, Dios le ama y que Dios le ama y que Dios le ama. No, hombre. Ahora, eso fue lo que no entendió la iglesia. Y como no entendió la iglesia, por eso es que en el capítulo 3 y versículo 1, ¿qué les dice? Si habéis pues resucitado con Cristo o en Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cómo los trata? Como no resucitados. Si hubieran resucitado, deben vivir así, pero como no viven, así es como debieran vivir. Entonces, si no estaban viviendo como resucitados, no dice que necesitaban resurrección o resucitación. Ya la tenían, pero lo que no estaban viviendo era ¿qué cosa? Bajo el estilo de resucitados, sino estaban viviendo todavía en el reino de las tinieblas. Estaban aquí, pero gobernados ¿por quién? Por el príncipe de este mundo. Por eso es que cuando le dice a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo, a este sistema, y este sistema está gobernado ¿por quién? Por el reino de las tinieblas. El sistema está dañado, el sistema está inmundo, el sistema está ¿qué? Corrupto. Por eso es que la creación gime a una. ¿Por qué cosa? Por la manifestación de los hijos de Dios. Somos nosotros los llamados a libertar la creación. Pero por el momento ¿qué? Hay un sistema. Y los hermanos de Roma y los hermanos de Colosa, más que todos los de Colosa, no habían entendido que convertirse a Cristo era ¿qué cosa? Ser trasladado de un reino, pero ser metidos a otro reino. Ah, no, eso sí ya no me gusta usted. Sí, que me sacó de un reino, sí está bien, pero que ahora me metió a otro reino, es el reino de Dios. Bajo autoridad, bajo señorío, bajo gobierno. Hoy se enseña un evangelio, haga lo que usted quiera, haga lo que usted sienta. Si tiene paz, hágalo. Yo no encuentro ningún versículo que diga eso. Pero sí encuentro que estar en Cristo es estar bajo el gobierno. Por eso es que hoy en día toda la iglesia vive al estilo de Colosa, al estilo de Roma. Hermano, ¿cómo está aquí? Bien, alcanzando mis metas, gloria a Dios, las estoy alcanzando. Sus metas, pero no lo del Señor. Alcanzando sus ideales, alcanzando sus sueños, alcanzando ¿qué más? Sus propios deseos, pero no el objetivo y el propósito del Señor. Está viviendo, ¿qué cosa? Como iglesia, pero bajo la potestad del reino de las tinieblas. Si ustedes leen ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, ¿cuál es la queja de Pablo a la iglesia de Gálatas o de Galacia? Lo que estoy mostrando es que a todas las iglesias tenían este problema por no oír al Espíritu Santo. ¿Qué le dice? Ya Cristo los hizo libres, pero ahora ¿qué les dice? Y no volváis a ¿qué cosa? Al yugo de esclavitud, porque el hombre carnal
le gusta sentirse mártir, víctima. ¿Qué más? Pobrecito yo, los demás cómo me tratan, mire cómo sufro. Es que no me visitan, por eso es que no he ido. Es que no me hacen, es que todo se le echan el muerto a los demás. No, ese es el hombre que carnal, que está viviendo como natural, otra vez bajo la esclavitud. Y recuerdan ustedes lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 4 y versículo 1, que el heredero, aunque es niño, vive como ¿qué? Como esclavo. ¿Por qué? Porque es niño, y como es carnal, es ¿qué? Es niño. Entonces vive como ¿qué? Quiere volar como el águila, y ¿qué pasa? ¡Bum! Se cae. Quiere subir espiritualmente, ¡pum! Se cae. Quiere levantar vuelo en el sentido de su oración, ¡pum! Se cae. A los 3 días ya no ora. Decide ayunar, y ahora sí me va a proponer ayunar, ¡pum! ¿Qué hace? Decide, ahora sí voy a estar fielmente en la iglesia, en el discipulado, en el adiestramiento, y se le cae todo, porque está, ¿qué cosa? Esclavo. No, ahora sí voy a cambiar. Este año que viene ya le prometí al Señor que este año no termina si no estoy yo transformado. Y todo se le viene para abajo. ¿Por qué? Porque es niño, es heredero, pero vive como esclavo. Ahora, si nos damos cuenta, ese fue el común denominador de las iglesias. Entonces, ¿qué estaba pasando con las iglesias? No habían entendido lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando de lo que el Señor les había concedido. Porque dice, el Espíritu nos enseña lo que nos ha concedido. Pero ellos no lo estaban viviendo de esa manera. Ellos lo estaban viviendo desde la manera en que lo entendían, en que lo interpretaban, en que lo asumían, pero no en lo que el Espíritu Santo decía. Ahora, antes de pasar para allá, veamos entonces qué es un carnal. Pusimos a Germán como el prototipo de la iglesia. Así que, ¿qué le dice el Señor a Germán? La iglesia, pues. En Efesios 4 y versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, ¿qué hace un carnal? Pero ¿por qué anda como los otros gentiles? A ver, ¿quién me puede decir? Si ya no tiene la naturaleza vieja, ¿por qué anda como los otros gentiles? No ha entendido que ya fue sacado de ahí. Y entonces, ¿qué está haciendo? Sí, está viviendo como él, pero ¿por qué está viviendo como el natural? A ver, voltéate para acá, porque está, no, voltéate. De aquí para acá. Porque está, ¿qué? Viendo al natural. No está viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. En otras palabras, la iglesia hizo lo contrario a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. El Espíritu Santo le decía, váyanse para allá, y la iglesia hacía para acá. Estilo Jonás, ve a Nínive, y viene Jonás y agarra, y se pone los ¿qué? Los moños, y dice, no, yo no voy para acá. Pues está bien, se lo tragó el gran pez, pues. Y después salió todo hediondo a jugo gástrico del pez. Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Pero era tan fácil haber oído al Señor y hacer lo que Él dice. Pero la iglesia, según aquí, en vez de estar viendo a cara descubierta la gloria del Señor para ser transformado, vente más para acá, porque estamos hablando de este. ¿Qué estaba haciendo? Porque era que hacía como los otros gentiles. Porque era lo que estaba viendo, pero si eso hacen los demás.
¿Qué otra cosa podemos decir? Sí, era su modelo, y por eso es que Pablo les dice en el versículo 20: mas no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces, ¿de quién estaban aprendiendo? Ahora, ¿qué hace el gentil? ¿Qué hace el carnal? Anda en la vanidad de su sentido. ¿Qué significa andar en la vanidad de su sentido? En su propia opinión, sin propósito. ¿Qué es vanidad? Sin sentido. Perdió el propósito. ¿Qué más? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? ¿Qué es entenebrecido? Contaminado. ¿Qué más? Velado. Entonces, aunque al carnal se les hable lo espiritual, por eso el Señor les dijo a los discípulos: no lo van a poder sobrellevar. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no les puedo hablar así. ¿Por qué? Porque va a ser carga. ¿Por qué? Porque no lo podían entender. Aunque se les explicara: mire, el Señor dice esto, mire, el Señor, como decimos, a la vuelta hacían lo que querían. ¿Qué más? Por la dureza de su corazón. Uy, qué tremendo, ¿eh? El carnal, ¿qué hace? Endurece su corazón. No, pero es que yo voy a hacer lo que quiera. A mí nadie me va a mandar. ¿Qué más? No es sensible a la voz del Espíritu. Sí, ya oí lo que el Espíritu Santo está diciendo, pero al ver qué está haciendo, ¿qué está haciendo? Estilo Jonás, oyó lo que el Señor le dijo, porque lo oyó. Vete a Nínive. Pero ya en la práctica, como dicen algunos por acá, ya en el momento de rajar ocote, ¿qué pasó? Hizo lo que quiso. Ninguna similitud tiene que ver aquí con ninguno de nosotros, sino son con unos de por allá. El Señor nos dice que hagamos algo, ¿y qué resultamos haciendo? Lo contrario. Siempre le llevamos la contraria. Y después dicen: pero ¿por qué no he alcanzado el propósito? ¿Por qué no he madurado? Porque su modelo es el hombre natural. Por eso es que es carnal. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Rápidamente. Y fíjese que el cuestionamiento en el versículo 21: si en verdad le habéis oído. No dice que le escuchaban al Señor, sino que, ¿qué significa eso? Si en verdad le habéis oído. Que sí, el Señor les había hablado, pero que no le habían puesto, ¿qué cosa? Atención. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho y no le hemos puesto atención? Veamos algunas 2, 3 cosas rápidamente. A ver, ayúdenme. Algunos no quieren decir nada para que no se sientan comprometidos. Evangelizar. La pregunta es: ¿y por qué no lo hacemos? Hacemos lo contrario, ver televisión 24 horas, ¿eh? Y el otro día desvelados y todos ahí con sueño. ¿Qué ganas tenemos de ir a evangelizar, ¿eh? Con todos los ojos así, ¿cómo se llama? Hacemos lo contrario. Nos manda a evangelizar, ¿y qué hacemos? A contar chistes, ¿va? Mire, el chiste 50 está, no hombre, el 25, uy, ya están por número. O sea, hacemos lo contrario. Eso no tiene que ver aquí, ¿oyeron? ¿Qué otra cosa? Tener comunión con nuestros hermanos. ¿Y qué hacemos? Lo contrario. Lo contrario. ¿Qué otra cosa? Adorar. ¿Y qué hacemos? Vamos a otra cosa. Son meros benévolos ustedes para no comprometerse, ¿va?
¿Qué otra cosa nos ha pedido el Señor? Que Él sea nuestra prioridad. Que Él sea nuestra prioridad, pero ¿qué es nuestra prioridad? Fíjese que porque Eva fue su prioridad de Adán, se fue Adán también con Pancho, pues los dos se fueron juntos. A esta no la voy a dejar yo ahí, ¿cómo va a ser? Y comió también del fruto. Si el Señor les había dicho, ¿qué cosa? No coman, hicieron lo contrario. ¿Y sabe por qué fue que hicieron lo contrario? No por rebeldes. ¿Por qué hicieron lo contrario? Por falta de madurez. Porque el Señor los hizo completos al haberlos hecho a su imagen y semejanza, pero no habían madurado. Y como no maduraron, sus emociones y sus sentimientos se expresaron. ¿Y qué pasó? Ahí fue donde el diablo se aprovechó y los hizo rebeldes, porque oyeron otra voz. Por eso Colosenses dice: vosotros en Cristo estáis completos, pero más abajo les dice: pero no asidos de la cabeza, o sea, no bajo gobierno. Estaban completos los de Colosa, pero no ¿qué? No bajo gobierno. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Estaba completo, el Señor lo hizo bien, pero no estaban ¿qué? Maduros, y por eso los llevó a rebelarse, porque la falta de madurez me lleva a rebelarme. ¿Por qué? Porque soy, ¿qué cosa? Carnal, y el carnal se rebela, porque todas las veces hace ¿qué cosa? Lo contrario. El Señor le dijo: no comas, y ¿qué hicieron ellos? Es como el niño: no toques la plancha, te vas a quemar, hombre. Y después, ¡ah! El grito, ya tocó la plancha, pues. O nos pasa como cuando está aquel rotulito: pintura fresca, no tocar. Y saber por qué, vamos a tocar, va. ¿Qué hacemos? Lo contrario. ¿Y por qué hacemos lo contrario? Porque en vez de ver a cara descubierta la gloria del Señor, estamos viendo ¿qué cosa? Al hombre natural. Ahora, por eso es que no maduramos. ¿Por qué no maduró la iglesia de Corinto? ¿Por qué no maduró la iglesia de Roma, la de Éfeso, la de Colosa y la de todas las demás iglesias? ¿Por qué? Porque no oyeron la voz del Espíritu, que entendieran lo que el Señor les había concedido, sino solo se confiaron en que habían nacido de nuevo, pero no se dieron cuenta que ¿qué? Que estaban gobernados ¿por qué? Por el reino de las. Y por eso les dice el Señor a los de Colosa: habéis sido trasladados. Ellos no entendieron esa transición. Ellos siguieron creyendo que ¿qué? Que todavía estaban ahí. ¿Por qué les dijo habéis sido trasladados? Porque no se habían dado cuenta que ya estaban en otro reino. Todavía creyeron que ¿qué? Ya parecía como avión la cosa. Hoy está aquí, mañana está ¿dónde? En Miami. O ya a las 2 horas está en Miami. Como dijo un hermano, solo cerré los ojos y cuando los abría estaba en Miami. En un abrir y cerrar de ojos. No entendió ese proceso, no entendieron esa transición, y la iglesia hoy en día no madura, ni nos preocupamos por madurar. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido que ya nosotros no solo cambiamos de estado ni de reino, sino ya experimentamos ese proceso de transición. Aleluya. Pensé que los amenes no los iba a tener hoy, y justamente mi don de sospecha se dio. Ahora entonces, ¿cómo maduro? Sencillamente lo que dice
Segunda Corintios 3:10. Ahora mi modelo no es la cultura anterior. Mi modelo no es el hombre natural, sino ahora mi modelo, ¿quién es? Cristo. Viendo la gloria del Señor a cara descubierta, ya no con velo, ya no con estorbo, como se decía hace un rato, ya no teniendo el entendimiento entenebrecido, sino el entendimiento que, ya sin velo, alabado sea su nombre. Amén. Ahora empiezo a ver el Señor. Entonces, ¿qué hago? Cuando entonces Germán está viendo al Señor, ¿qué empieza a hacer? Porque el desafío es llegar a ser como Cristo. ¿Y qué empieza a ser? Guiado por el Espíritu. Yo quiero ser eso. Pero ¿cómo? No solo, sino guiado por el Espíritu. Amén. Amén. Pero no jalado. Señor, aunque sea, jálame, pero yo quiero ser espiritual. No, Él no lo va a jalar. Él no le va a hacer la llave del, ¿cómo se llama esta llave? ¿De qué es? Bueno, esa llave. No, Él no lo va a llevar a la fuerza. Así me dijo una vez una hermana, y si yo no quiero, ¿qué? Pues no hay problema. Pero sí se la va a llevar Judas, es cierto. O sea, no hay problema de que no, el Señor no la va a agarrar y del pelo y la va a hacer que entre. No, mi hermano, es guiado, o sea, bajo gobierno. Amén. Es porque reconozco autoridad, es porque reconozco que hay un Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, volviendo a Juan 16, ¿qué les dijo? Debido a que no les pudo decir todas las cosas, ¿qué les dijo? Ahora versículo 12 dice que no les pudo decir muchas cosas porque no las podía sobrellevar, sino ahora ¿qué les dijo? El versículo 7, ¿qué dice? Pero yo os digo la verdad, ¿qué dice? Os conviene que yo me vaya. ¿Y por qué dice el versículo 13? Conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hermanos de la sede y de la misión, nos conviene o nos convino que Cristo se hubiese ido. Amén. ¿Por qué? Porque nos dejó al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que nos va a llevar a hacer la imagen y alcanzar la madurez es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que necesito estar bajo gobierno. Pero ya no esclavo del reino de las tinieblas, sino ahora bajo el yugo, no de esclavitud, sino el yugo de Cristo. Alabado sea su nombre. Tomad mi yugo. ¿Y qué más? Mi yugo es fácil. Entonces aquí ya no es carga, aquí es qué rico. Miren lo que yo me estaba perdiendo. Uy, qué delicioso lo que yo me estaba perdiendo. Mientras que aquí, no, eso me cuesta y estoy ahí luchando y hasta se me va el sueño porque estoy enojado y no. En cambio aquí, ¿qué? Eso mismo me va abriendo y me va poniendo, ¿qué cosa? Disponible y dispuesto a ¿qué cosa? A ser transformado. Por eso nos conviene oír al Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo no solo nos va a decir lo que es un maduro, sino el Espíritu Santo nos va a decir lo que Él nos ha concedido. ¿Para qué? Para que alcancemos ¿qué cosa? El nivel ¿qué? Espiritual. Porque el espiritual acomoda todo a lo espiritual, mientras que el carnal lo acomoda todo al razonamiento, a la lógica. ¿A qué más? A mi sentir, a mi parecer. ¿Qué otra cosa? A mi cultura, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a mis planes, a mis propios intereses, mientras que él, ¿qué cosa? El espiritual, ¿qué dice? Acomoda
a lo espiritual. Amén. ¿Qué significa eso de que acomoda? Lo pone en su respectivo lugar. Y por eso es que lo entiende espiritualmente. Y por eso es que tiene la mente de Cristo. Mientras que este no tiene la mente de Cristo, sino la mente de otro que no es Cristo. Mejor se los digo, del anticristo, pues vaya. ¿Qué es un anticristo? Todo lo que es contra Cristo. Sencillamente, ¿no? Ay, muchos están cuando venga el anticristo, cuando venga el anticristo. No, hombre, si hay iglesia que está viviendo como anticristo, pues ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una mente de ¿qué? En contra de Cristo. Por eso es que no lo oyen. Los que hablan mucho de la profecía y de asuntos proféticos están esperando el anticristo, y unos dicen que el Papa es el anticristo, otros que el de Rusia es el anticristo, otros que aquel que mataron de Irak era el anticristo, y se inventan un montón de anticristos, cuando el anticristo, el mismo Juan dijo, ya está entre vosotros, dice en primera Juan, ¿o no dice así? Ya primera Juan les dice, ya el anticristo está y está entre vosotros, les digo. ¿Por qué? Porque los tiene dominados y los está poniendo contra Cristo. Que no lo vean, que no vean a Cristo, sino que solo vean para acá. Y el que nos pone para ver para acá no es Cristo, no es el Espíritu Santo. El que nos pone a ver para acá es el Espíritu Santo. Entonces sí, nuestras acciones son no las que estamos recibiendo en ese momento, sino la naturaleza de Cristo se está expresando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha hecho entender lo que nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido? Su naturaleza. Por lo menos digan amén, pues. Su naturaleza. ¿Qué otra cosa? Dice que nos bautizó en un cuerpo, nos dio esa relación con los hermanos, y donde yo puedo, dice, dar de acuerdo a la actividad propia de cada miembro, donde yo puedo fluir. El problema de la iglesia es que no sabe qué es en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solo está viendo para acá, pero no para acá. Aquí va a entender lo que el Espíritu Santo nos ha concedido. Entonces va a entender su función en el cuerpo, no qué ministerio tiene, sino cuál es su función como parte del cuerpo de Cristo. ¿Y va a qué? A darlo. Amén. Va a fluir. ¿Se da cuenta de la importancia de ser espiritual? Y que está bajo el gobierno de Dios, entonces ya todo no se hace como forzado, sino se hace como dijo Jesús. ¿Qué cosa? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Uy, qué tremendo. Pero aquí, ¿cómo se siente la voluntad de Dios? Pesada. Todo lo que Él quiera, pero esto otro sí no. No, aquí se siente pesado. Todo lo que Él me diga, pero esta otra cosa, no, ahí sí no. Se siente pesado, carga. Pero en cambio aquí, ¿qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en resumen, ya concluyendo, porque si no concluyo sigo. ¿Dónde dice Pablo que estuvo el problema de las iglesias? Ahora los quiero escuchar a ustedes. Que vivían como hombres carnales, sujetos a esclavitud, conformados a este siglo, dominados por el príncipe de este siglo, a pesar de haber creído. Este no es capaz,
Capaz quizás para ejercer una profesión, ser doctor, ser que abogado, ser que más, esa es otra cosa. Pero ser capaz para hacer las cosas de acuerdo a la imagen de Jesucristo, no lo es. Porque este también llega a ser capaz, tanto profesional, ducho y topadísimo, y que es inconverso. Pero esa es la sabiduría humana, ¿qué dice? Va? El problema es que el hombre carnal, cuando hablo del hombre carnal, no solo estoy hablando del varón, sino estoy hablando de hombre y mujer. Es que pensamos que ¿quién es un carnal? Un secuestrador, ¿un qué más? Un ladrón, un borracho. ¿Tenemos la idea de qué? De un asesino. En una sola palabra, ¿cómo resumiríamos eso? ¿Tenemos la idea de un qué? Delincuente. No, carnal. Por eso dice Gálatas, que ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia. Recuerdo que llegué a la casa de un hermano una vez y le digo, hermano, ¿y qué pasó aquí? Pasó el terremoto. Todas las cosas tiradas, su ropa tirada, la del esposo tirada, los trastos de hace 5 días. Inmundicia, pues. Esas son expresiones de lo carnal y no es delincuente. ¿Qué más? Enojo. Gracias a Dios aquí no nos enojamos, pues. Ira, celos. Sí, pero no pasen rápido los celos. Celos. Uy, qué tremendo. Contiendas. Y ahí estamos metiendo más, ¿qué cosa? Gasolina al fuego. Ay, en vez de ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores, estamos encendiendo el fuego y encendiendo el fuego. ¿Qué más? Borracheras. Y todo lo que dice, lo que tiene que ver con acciones de la carne. Ah, pero uno que se enoja no lo vemos delincuente, porque esa es la idea, el carnal es un delincuente. Pero uno que se enoja, no, ese no, es natural, usted es normal, hombre, normal para acá, pero no normal para acá, porque aquí da el fruto de la carne, pero de aquí para allá da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué lindo, ¿ah? El carácter de Cristo. Entonces, volviendo a hacer la conclusión, ¿cuál era el problema de las iglesias en aquel entonces? ¿Por qué no maduraban? No por falta de revelación, sino por falta de entender lo que el Señor les había concedido, que no habían entendido la transición, que habían sido trasladados de un reino a otro reino para entrar en el gobierno de Dios. Y por eso era que vivían como ellos querían. Y el que vive como quiere nunca va a madurar. ¿Por qué? Porque su modelo es el hombre natural. La pregunta hoy es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Definitivamente aquí no estamos, porque ya nos hemos entregado a Cristo. Pero ¿dónde estamos? Tiene que ser entre estos dos.
¿Dónde está la iglesia? Al decir iglesia no me refiero a esto, me refiero a nosotros. Este es templo, la iglesia somos nosotros. ¿Dónde está la iglesia? Cuando Pablo midió a la iglesia, ¿dónde le dijo que estaba? Aquí. Cuando midió a la iglesia de Colosa, ¿dónde le dijo que estaba? Aquí. Cuando midió a la iglesia de Éfeso, ¿dónde le dijo que estaba? Aquí. Cuando midió a la iglesia de Roma, ¿dónde le dijo que estaba? Aquí. Y cuando mide la sede central, ¿dónde le dice el Señor que está? Señor se lo dice a la misión. ¿Dónde está la misión? Aquí luchando, hermano, aquí luchando. No, aquí es cuando se lucha. Aquí se sujeta, se somete, porque está bajo gobierno. Aquí lucha porque está haciendo lo que quiere. Pero aquí, ¿qué cosa? Se deja guiar por el Espíritu. Amén. Ese es otro tema, por supuesto, pero ¿dónde estamos nosotros hoy? Porque se nos ha estado hablando de madurez, pero lo que el Señor quiere es que lleguemos ahí. Pero para llegar ahí tenemos que hacer este cambio de ser esto y de estar dejando de ver esto para empezar a ver a cara descubierta la gloria del Señor y alcanzar la madurez. ¿Cómo somos como personas? No haga como aquel hermano que decía, hoy sí le hablaron a mi esposa, qué bueno. Uy. O la esposa, hoy sí le hablaron a mi marido, gracias a Dios que lo traje. No, no es eso. El Espíritu Santo no le está hablando hoy al de la par, nos está hablando a nosotros. Amén. Amén. Hoy, gracias a Dios, el Señor trajo a mi hijo. Eso quería yo que le dijeran. Pero por eso se lo estamos diciendo a Pedro, para que lo oiga Juan. ¿Dónde estamos en la pregunta hoy? Porque se nos está hablando de la madurez y de la madurez, y no solo es, el asunto es que se nos ha estado hablando, sino el tiempo se está cortando. Porque el Señor está midiendo tiempo, debiendo de ser ya maestros por causa del tiempo. O sea, en la madurez sí mide tiempo. Si no se pasa de maduro, y al pasarse de maduro, no, y sí sucede que se cae, porque dice la Escritura que separados de mí, nada podéis hacer. Y el que no está en mí, dice, ¿qué pasa? Después es el lloro y el crujir de dientes. No es que se va al infierno, sino de lo enojado que está de haber perdido la oportunidad, hasta cruje los dientes. Algunos creen que ahí está hablando el infierno, no. Está hablando de lo furioso de no haber aprovechado la oportunidad. Lo tremendo es que ya no tiene oportunidad. Por eso es que está como la gran China, ¿va? Pero por eso el Señor quiere que hoy entendamos que si estamos aquí, nuestra mirada no debe ser allá, sino que entendamos que ya pasó una transición, que ya no estamos en el gobierno de las tinieblas ni en el de esclavitud, sino ahora estamos en el gobierno de Dios, que es de libertad, no libertinaje. Libertinaje es hacer lo que yo quiero, ese es este. Libertad es este, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, ¿qué pasaría en este? Germán camina despacito hasta ahí. ¿Cómo camina él? Ya no como esclavo, sino ahora libre para alcanzar la madurez. Amén. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estamos?
Yo voy a pedir que los que estemos aquí, vengamos hoy y digámosle: Señor, perdónanos por no haber oído la voz del Espíritu. Pero no queremos que a nosotros se nos diga: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que va de aquí para allá está oyendo la voz del Espíritu, porque es guiado por el Espíritu del Señor. Amén. Así que véngase para acá. Dios quiere que alcancemos madurez, pero solo la vamos a alcanzar por dos cosas claves: viendo a cara descubierta la gloria del Señor, viendo a Cristo como el modelo, y segundo, dejándonos guiar por el Espíritu del Señor. Y el espiritual acomoda a lo espiritual. Amén. Amén. Pero el carnal lo acomoda todo hacia lo natural, la esclavitud. Alabado sea el Señor. Si usted ve algunas doctrinas de la iglesia, ahora me va a comprender, para los que han tenido ya algunas experiencias con las demás iglesias. Una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es el sufrimiento. La doctrina de Calvino es el sufrimiento, la doctrina de Lutero es el sufrimiento, por eso hablan de la cruz. La doctrina de Wesley, el sufrimiento, todos los grandes teólogos, es el sufrimiento, puro ¿qué? Mártires. Es igual lo que la iglesia ha estado, y por eso esas doctrinas solo nos llevan a eso, al ver hacia atrás. Mientras que ahora vemos la prueba, pero no como un sufrimiento, sino ahora vemos la prueba como un proceso de transformación. Aleluya. Amén. Por eso es que la Iglesia Católica, su función es hablar de sufrimiento. Y por eso que nos presenta a un Cristo sufrido, a que necesita ayuda, en vez de ayudarnos. No, la gloria en Cristo. Por eso habla de una iglesia gloriosa, no de una iglesia que viene toda, ¿qué? Desfigurada, golpeada, ¿cómo se llama cuando vienen? Mutilada. No, es una iglesia gloriosa. Todo el mundo nos habla de una iglesia mutilada, cansada, sufrida, amargada. Eso es lo que toda la iglesia en general presenta. Pero el Señor en el modelo a seguir nos presenta una iglesia gloriosa, que disfruta a Cristo, que vive a Cristo, que experimenta a Cristo, la vida de Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Y a eso el Señor nos quiere llevar, y esa es parte de la iglesia madura. Por eso es que hoy ya Él quiere que demos, ¿qué cosa? Media vuelta, y que ya miremos ¿a quién? A Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Empiece a orar entonces.
hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de luz. Uf, qué glorioso eso. Ya no oremos como esclavos, oremos como libres. Que hasta nuestra oración cambie, nuestra expresión cambie, nuestra libertad para hablarle al Señor cambie. Aleluya. Alabado sea su nombre. Porque ahora no estamos viendo a este siglo, por eso es que no vamos a ser conformados a este siglo, sino estamos viendo a Cristo, porque estamos siendo conformados a la imagen de Él. Solo así y solo así es que alcanzaremos la madurez. Aleluya. Aleluya. Alabado su nombre. Un hermano carnal no es un delincuente, aunque también lo es, pero no es solo un delincuente. Un hermano carnal es el quien su prioridad es él. Que está amargado, ese es carnal. Que está resentido, ese es carnal. Que el Señor le dice no comas y come, ese es carnal. Que hace lo contrario, como vimos hoy, de lo que el Señor dice, ese es carnal. Que el Señor le dice ve a Nínive y se va a Tarsis. Otro lado, otra cosa. El Señor le dice a la iglesia que los ha sentado en los lugares celestiales en Cristo, y la iglesia viviendo como esclavos cuando los ha sentado juntamente con Cristo. Diferente, diferente la vida, diferente la experiencia, lo contrario a lo que Él ha dicho. Por eso es que solo una iglesia carnal vive hablando del diablo y reprendiendo al diablo y haciendo un montón de cosas con el diablo. Y hasta para iniciar los servicios empieza reprendiendo demonios. ¿Por qué? Porque está viendo al diablo, está viendo esa potestad, esa autoridad, ese gobierno del príncipe de este siglo. Por eso es que está así. Pero la iglesia gloriosa ve a Cristo, alabado sea su nombre. Y por eso es que el enemigo hace perder tiempo a la iglesia, solo reprende y reprende y reprende y reprende. Cuando en vez de darle desarrollo y crecimiento a lo que el Señor ya ha puesto y el Espíritu Santo ha puesto, y por eso Jesús mismo dijo, les conviene, alabado sea su nombre. No es por otra cosa, es que nos conviene, hermano. Es que la misión quiere que hagamos tal cosa. No es que el Cristo dijo, nos conviene. Bendito sea el Señor. En acto de fe y declaración ahí digamos, Señor, salimos de ese reino de las tinieblas, no como estado, sino como vivencia, porque ya hemos salido, ya nos sacó de allí, del ser conformados a este siglo,
Y somos ahora, Señor, puestos para ver al modelo que es Cristo. Alabado sea su nombre. Y ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Que sí haya diferencia entre el que no conoce a Dios y el que conoce a Dios. Eso dice Isaías. El problema era ese, que él dice que no había diferencia entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Y otro de los profetas menores también lo dice. Oh, alabado sea su nombre. ¿Y por qué hay diferencia? Porque estamos viendo a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Y por qué otra cosa? Porque estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Oh, por el Espíritu del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya. La dimensión que el Señor quiere ahora que expresemos es una dimensión de un proceso de transformación por el Espíritu del Señor. Aleluya. Eso es. Glorioso el nombre de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Esa es la manera en que vamos a madurar y alcanzar el propósito del Señor. Glorioso el nombre del Señor. Padre, te exaltamos. Hoy nuestro entendimiento que sea abierto, Señor, en el nombre de Jesús. Que no solo entendamos lo que es Cristo, el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo, sino que entendamos ahora lo que Él nos ha concedido. Y que lo gocemos y lo disfrutemos y lo ejecutemos. Aleluya. Alabado sea su nombre. Porque Misión Cristiana el Calvario ha sido llamada a ser una iglesia que experimente a Dios, que viva, disfrute a Dios, que podamos decir: mi deleite es el Señor. Por eso es que Él dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Alabado sea su nombre. Glorioso. Oh, bendito su nombre. Aleluya. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Te exaltamos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse.